Y bueno, ¿quiénes saben qué pasa este fin de semana a nivel mundial? Se acaban los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo. Yo la verdad, bueno, hay ciertas disciplinas que generalmente me parece chévere ver, la verdad esta vez no he visto absolutamente nada, es nada, ¿sí? Apenas entré hoy como a mirar cuántas medallas llevaba Colombia, si alguien al menos había ganado alguna cosa o no. Pero pues efectivamente los Juegos Olímpicos terminan este fin de semana. Estados Unidos es el que más lleva medallas, lleva un total de 121 medallas en total entre oro, plata y bronce y ocupa el segundo lugar en lista. El primer lugar lo tiene China, aunque tiene menos medallas, tiene 89, pero tiene más de oro, entonces eso lo hace estar en primer lugar. Colombia, ¿en qué lugar irá? En el 65, bueno, están cerca, en el 65 de 81, ¿lleva cuántas medallas? Tres medallas de plata, ¿cierto? Lleva 3 medallas. ¿Quiénes ganan las medallas en cada disciplina? Los 3 primeros, ¿cierto? Uno podría decir los 3 mejores. ¿Y eso hace que los demás sean malos? No, ¿cierto? Pues obviamente, bueno, uno dice, bueno, los 3 mejores, pero pues tampoco los demás son malos, ¿sí? De hecho, pues se supone que de cada país van los mejores en las mejores disciplinas. Y digo, pues se supone porque, bueno, puede que en ciertos países hayan más, pero que no han tenido la oportunidad de mostrar su talento, ¿no? Puede pasar que de pronto haya personas con más capacidades, pero pues no han tenido de pronto la oportunidad de surgir y pues bueno, en países como el nuestro eso digamos que puede pasar, ¿cierto? De hecho, para ir allá muchas veces a las familias les toca guerreársela toda, apostarla toda, porque pues muchas veces pues tristemente no se tiene apoyo como del gobierno para incentivar este tipo de cosas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el hecho de que algunos no ocupen los 3 primeros lugares no los hace ser malos en eso, ¿cierto? También son buenos. Sin embargo, nosotros muchas veces, así como veíamos que, bueno, no necesariamente las personas que están allá tienen que ser las mejores de cada país, porque, bueno, depende mucho de las oportunidades que tienen. Muchas veces en medio de nuestra sociedad, eso mismo pasa en muchas áreas. Y las vidas de las personas pueden estar condicionadas a ciertas oportunidades, a cierta clase social en la que pudo nacer, ¿sí? A ciertos estudios que pudo alcanzar, a si es de X o Y familia. Y viendo la última estadística, pues el análisis general del DANE, que es del año 2021, se estima que en Colombia el 3.4 de la población total pertenece a la clase alta, ¿sí? Entonces, la clase alta son las personas que el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por cada miembro de su hogar supera los 4.200.000 mensual. O sea, usted divide sus ingresos, los ingresos totales de su casa en los miembros de su familia y ahí usted sabe a qué clase pertenece. Yo creo que no tenemos aquí a nadie de clase alta, ¿cierto? Algunos a veces se creen de clase alta, pero pues difícilmente, ¿cierto? En el Socorro uno dice, bueno, por ejemplo, una familia de 3 tendría que ganar mensualmente más de 12.600.000 para decir que es una familia de clase alta. A la clase medio, ¿qué porcentaje creen que pertenece? ¿Cuánto creen? ¿El 60%? Bueno, ¿quién da otra opinión? Clase media. ¿Cómo? Muchos postores y no escucho. ¿Cuánto? ¿El 30%? Bueno, exactamente el 39.9% pertenece a la clase media, que es la persona que tiene ingresos de
desde 700.000 a los 4.200.000 por cabeza de hogar, ¿sí? Por cada miembro de su familia. Y a la clase pobre o clase vulnerable, o sea, dentro de la pobreza y la vulnerabilidad, pues se encuentra el 56.7%, que son las personas que tienen un ingreso por persona de menos de 780.000 pesos, ¿sí? Bueno, ahí más o menos. Y muchas veces estas estadísticas pueden ser desalentadoras, ¿cierto? Como que uno dice, pues claro, es que la riqueza está en unos pocos y eso lo vemos constantemente. Sin embargo, estas estadísticas no pueden ser un freno para nuestros sueños, ni para la vida que nosotros deseamos tener, y mucho menos como hijos de Dios. Este tipo de condiciones o de circunstancias muchas veces pueden llevarnos a nosotros como seres humanos a estancarnos y a pensar que no hay nada más allá para nosotros, que como que así nacimos, así morimos, ¿cierto? Y no solamente pues está sujeto a las condiciones sociales, sino también a las etiquetas que durante años los demás o incluso nosotros mismos o las personas que nos aman como nuestra familia, de pronto etiquetas que terminan poniéndonos, bien sea de una condición, digamos que en su salud como tal, ¿sí? Hoy en día que a toda hora se andan etiquetando los niños, no, que es que este tiene hiperactividad, este tiene autismo, este tiene, bueno, y todos los niños tienen un poco de etiquetas y de cosas, y no solamente esas, sino de pronto la condición, ¿no? En los colegios, no, es que este sí es bueno para matemáticas, y uno escucha a niños de 7, 8 años, apenas empezando a vivir, y dicen, no, es que yo no soy bueno para la matemática. ¿Y quién le dijo eso, cierto? ¿Alguien puso esa etiqueta en él o en ella? Y poco a poco nosotros vamos permitiendo que esas etiquetas tomen el control de nuestra vida y que de pronto sintamos, no, eso el estudio no es para mí. ¿Alguna vez le pasó? No levante su mano, pero piénselo. Sí, que no, eso el estudio no es para mí, no, es que eso, o de pronto en la misma casa, no, es que usted es más bruto, eso usted no sirve para nada, ¿cierto? Eso ni educación física fue capaz de pasar, ¿cierto? Y muchas veces podemos olvidar de dónde venimos y con qué propósito estamos. Dice la palabra en el Salmo 139, versículos 13 al 18, dice la palabra del Señor, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me trajiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Con cuántos pasó eso? Con todos, ¿cierto? El Señor nos observaba mientras íbamos cobrando forma en secreto. Dice, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Y es hermoso, ¿cierto? Porque nosotros podemos detenernos por un momento a pensar a cuántas cosas hemos sobrevivido. ¿Cuántas veces has podido abrir nuevamente tus ojos y decir, como dijo el salmista, cuando despierto, todavía estás conmigo? ¿A cuántas cosas hemos podido sobrevivir? ¿Cuántas veces hemos salido de casa y hemos regresado sanos y salvos? ¿Cuántas veces de pronto has tenido que pasar por cirugías en las cuales otros se quedaron, pero tú saliste? ¿Cuántas veces has pasado por enfermedades que otros no aguantaron, pero que de las cuales tú saliste? Diagnósticos que de pronto acabaron con la vida de muchos, pero que con la tuya
no han terminado. Y así podemos pensar en tantas cosas, tantas circunstancias diarias a las que otros no han podido superar, pero que por gracia y por misericordia de Dios, nosotros hoy estamos en este lugar. De pronto algunos librando todavía ciertas batallas, otros de pronto ya superándolas, pero por misericordia y por su amor, hoy estamos en este lugar. Solo por su gracia, solo por su amor, y probablemente no estés solo, sino que tienes la bendición de tener algunos seres queridos también en este lugar. ¿Y por qué? ¿Será que es que somos más fuertes que los demás? No, ¿cierto? Todos somos igualmente frágiles, tan frágiles que con un solo golpe podemos morir, ¿cierto? Así de frágiles somos. Ninguno de nosotros es más fuerte realmente que todos. Y si nuestra vida no ha terminado, es porque los pensamientos de Dios siguen estando ahí presentes y tangibles para cada uno de nosotros. Dice el salmista que los pensamientos de Dios con nosotros, dice que son tan preciosos, que son tantos que no se pueden enumerar, que son mucho más que los granos de la arena. O sea, imagínate cuántos granos de la arena habrá en el universo, pero son más que eso, ¿sí? Ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Entonces, si estamos con vida es porque el Señor sigue soñando con nosotros. El punto es si nosotros también seguimos soñando. Hay más para cada uno de nosotros. Si el Señor nos da vida es porque aún hay más para nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, hay más para ti. Si su vecino está dormido, despiértelo. Dígale, hay más para ti, más allá del sueño, hay más para ti. Despiértate que hay más para ti. Entonces, obviamente es importante que todos seamos conscientes de que la vida es corta. La vida es corta, la vida no es, la vida en esta tierra no es nuestra eternidad. Dice Job capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. No vamos a estar en esta tierra eternamente. De hecho, acá se compara nuestra vida como ¿qué? Como la de una flor, ¿cierto? Para nosotros, ¿cómo es la vida de una flor? Rápida, ¿cierto? Hermosa también, ¿cierto? Una flor es hermosa y así desea el Señor que sea nuestra vida, que tengamos una vida hermosa aun cuando pasemos por dificultades, pero que se va a marchitar. Acá en la tierra tiene un término, tiene un tiempo, así como las flores tienen un tiempo y hermosean, pero luego se marchitan. Y nuestra vida acá en la tierra se marchita y la compara también, dice, desaparecemos como una sombra pasajera, ¿cierto? Por eso es importante que hagamos que cada uno de nuestros días cuenten, que no vivamos un día sencillamente y nos acostumbremos a tener un día más, sino que hagamos que cada uno de los días en nuestra vida cuente. Dice la palabra en el Salmo 90:12, dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Es el Salmo 90, ese no está ahí en pantallas. Dice, haznos entender, y debe ser una oración que debe salir de nuestro corazón, ¿cierto? Dice, podemos repetirla juntos, dice, haznos entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. Ahí toca como los niños en fiesta aquí, repitan el versículo a memorizar, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Qué dice el Salmo 90:12? Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría, ¿cierto?
Es muy importante que cada día entendamos que no tenemos un montón de tiempo. Si cada día entendiéramos eso, no dejaríamos que los enojos duraran tanto tiempo, ¿cierto? Que las cargas en el corazón duraran tanto tiempo. Diríamos en el momento preciso lo que sentimos y expresaríamos a las personas en su momento lo que quisiéramos expresar. Si realmente entendiéramos que la vida es corta. Por eso esa debe ser parte de nuestra oración. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Entonces, no podemos vivir simplemente para respirar, para tenerlo el día a día, no podemos vivir simplemente para vestirnos, para tener una casa, para poder darles educación a nuestros hijos, sino que tenemos que vivir pensando en que nuestra vida tiene que trascender. ¿Sí? Muy seguramente las personas de las cuales ya han partido sus padres o personas muy cercanas no recuerdan de pronto los regalos como tal que les dieron, o no es lo que atesoran como lo más valioso, sino el legado que esas personas dejaron en su vida, las enseñanzas y las marcas que quedaron guardadas en su corazón. Nuestra vida tiene que trascender más allá de simplemente lo físico. En medio de nuestras familias, nuestra vida tiene que trascender más allá de simplemente dar lo que cada uno de ellos necesita. Necesitamos permitir que en el Señor nuestra vida trascienda más allá de lo que estamos haciendo en este momento y ahora. Que en medio del lugar en donde estemos, nuestra vida tenga una trascendencia, porque el Señor tiene más para cada uno de nosotros. Esto fue lo que nos enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús nace en medio de una familia. ¿Cómo era la familia? Bueno, era humilde y era pobre, ¿cierto? Porque bueno, humildad y pobreza son diferentes, ¿cierto? Y era una familia que era pobre. Él no nació en medio de una familia de alta sociedad, ni nada de eso. Sin embargo, esto no limitó, sus condiciones externas no limitaron su vida. Vayamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo del 12 al 15. Dice la palabra: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidos, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie, ¿cierto? Y acá vemos que el Señor entendía y tenía claro quién era Él. Y estaba diciendo: yo soy la luz del mundo. Obviamente hubo gente que se levantó a decirle que mentira, eso que usted está diciendo es falso. Y así en nuestra vida muchas veces van a haber personas que nos digan que mentiras, usted no es capaz de hacer eso, o eso no es para usted. Y eso le pasó al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? Él tenía clara su identidad y Él les dijo: yo sé de dónde vengo. Ustedes no tienen que saber realmente de dónde vengo. Es algo que ustedes ni siquiera saben. Ustedes no saben de dónde vengo ni hacia dónde voy. Ahora la pregunta es: ¿tú sabes quién eres en el Señor? ¿Y sabes también hacia dónde vas? El Señor tenía claras estas dos preguntas. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Dice por ahí: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? El que no sabe para dónde va, cualquier trabajo le sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier oferta recibe. Cualquier propuesta
dice sí, porque suena de pronto interesante. Cuando no se sabe para dónde se va. Cuando no se sabe cuál es el propósito que Dios tiene para cada vida. Y es una pregunta que debemos hacernos, bueno, esas dos preguntas debemos hacernos nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros en el Señor? ¿De dónde venimos? ¿Sí? La palabra del Señor dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros, pues obviamente todos nacimos de la carne, pero más allá de eso, hemos nacido del Espíritu, ¿cierto? Y eso es algo que debemos tener claro en nuestro corazón y tener la seguridad de hacia dónde vamos, hacia dónde está apuntando nuestra vida. Y te pregunto, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes pleno con la vida que tienes en este momento? ¿Sientes que estás haciendo eso para lo que tú sientes que naciste? ¿Estás actuando y estás viviendo bajo esa vocación que tú sientes en tu interior? Porque la vocación tiene mucho que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Obviamente no quiere decir que uno todo el tiempo ande de oreja a oreja, ¿no? Sonriendo. Pero sí que nos sintamos plenos en la vida que tenemos. Y si no es así, pues hay que replantearnos. Obviamente, muchas veces podemos pensar que bueno, pero ya que yo ya con 50, 60, 70, 80, 90, bueno, acá ¿alguien tiene 100? No. Ya puede decir, no, ya, pues como que ya que es, ¿cierto? Muchas veces se puede pensar que el tiempo, digo, ya lo dejó el tren. Pero si nosotros vemos, el Señor establecía su propósito y sigue estableciendo su propósito en vidas de diferentes edades, ¿cierto? A ver, alguien muy mayor que haya empezado y redireccionado su vida. ¿Se les viene alguien a la cabeza? De la palabra del Señor. Moisés, por ejemplo, ¿cierto? Moisés, ¿a qué edad va a rescatar a Israel? A los 80 años vuelve, ¿cierto? Obviamente él siente ese llamado y en su corazón estaba clara la convicción desde más joven, ¿sí? Pero él, ¿qué empieza a hacer? Busca hacer las cosas en sus fuerzas, ¿cierto? Y cumplir con esa vocación, con ese llamado, en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Tiene que irse, ¿cierto? Tiene que huir de allí. Y luego el Señor, cuando ya está viejo, pues viejo para muchos, ¿cierto? Se le aparece y lo llama y le dice, bueno, ya estás listo. El corazón de él había sido transformado y va, ¿cierto? Un joven, por ejemplo, José, ¿cierto? Él también, pues siendo joven, una persona muy joven. Bueno, David, ¿cierto? Samuel, ¿cierto? Samuel, la palabra nos muestra que siendo prácticamente un niño, ¿cierto? Así que no hay edades realmente delante del Señor. Lo que sí es cierto es que si hay vida, hay oportunidad. ¿Sí? Hay oportunidad, de pronto tú sientes, no, pero ya a estas alturas todavía hay más para ti. Si no fuera así, pues no estarías acá en la tierra. Si no hubiera más para ti, pues ya el Señor te hubiera llevado. Pero si estás con vida, es porque aún hay más para ti. Entonces, si nosotros vemos, muchas veces podemos sentirnos descalificados por esas razones. Si nosotros nos damos cuenta, en la época del Señor Jesús, bueno, Él pues nace en medio de una familia que no es una familia adinerada, que no de pronto no cuentan con los recursos que contaban otros, y esto humanamente podía ser una limitante, pero Él tenía claro quién era y para dónde iba. Y de esa manera no solamente su vida trascendió, sino que ayudó a que la vida de muchas otras personas
también encontraran su propio propósito, porque el Señor nos llama también con ese propósito, ¿cierto? No solamente que hay más para nosotros, sino que hay más para otros también que están a nuestro alrededor. Si nosotros pensamos en la época en la que el Señor Jesús vivió, la educación no era algo que estuviera al alcance de todas las personas, pues como muchas veces pasa todavía también en nuestra nación, pero en esta época las posibilidades eran muchísimo, muchísimo más reducidas. Habían básicamente, por decirlo de alguna manera, dos ciclos. El ciclo fundamental, que para que nos hagamos una idea, era como la primaria, ¿sí? Los chicos la hacían desde los 5 hasta los 12 o 13 años, y este primer ciclo, el ciclo fundamental, se llamaba Baita Sefer. Allí aprendían a leer, o sea, pues no aprendían todas las materias así como nuestro sistema educativo nos lleva, sino que ellos aprendían cosas elementales, pues que era aprender a leer, aprender a escribir, hacer cálculos mentales. No todos los niños iban a la escuela, pero los que no iban a la escuela en su casa por lo menos debían aprender a leer con un propósito, y era que fueran instruidos en las Escrituras, porque para los judíos la palabra de Dios, que pues corresponde a nuestro Antiguo Testamento, pues lo era absolutamente todos. De hecho, toda la educación de ellos se basaba en la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos enseñaban matemáticas a través, por ejemplo, o sea, enseñaban esos cálculos mentales a través de las edades de los patriarcas. Todo, absolutamente todo, estaba relacionado, toda enseñanza que ellos daban estaba relacionada directamente con la palabra de Dios. O sea, el propósito de ellos, aprender a leer, no era otro que ir a la palabra de Dios. Entonces, cuando los chicos llegaban a esa edad de los 12, 13 años, pues bueno, normalmente los niños que iban a la escuela, pues aparte de que eran chicos responsables, que ayudaban en casa y todo, en la mañana iban en la escuela y en la tarde normalmente trabajaban en el oficio que su padre les enseñaba. Entonces el Señor Jesús, ¿a qué se dedicaría por las tardes? A la carpintería, ¿cierto? Él trabajaba ahí con su padre, ¿cierto? Entonces, pues siendo un niño. Nosotros vemos en la palabra, bueno, a la edad de 12, 13 años, cómo la palabra nos muestra, él era tan conocedor ya de la palabra, ¿cierto? Hoy en día, un chico de 12 años apenas sabrá unos versículos, ¿cierto? Y eso dicen algunos. Entonces, vemos que, bueno, todo el estudio de ellos era basado en la palabra. Ahí, a esa edad, había como una opción que no era para todos, era muy limitada también, que era el otro ciclo que se llamaba Beit Midrash, ¿sí? Que era como el estudio superior. En este estudio no todos tenían acceso. Uno, pues, tenía que ver el factor económico, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que si el chico había demostrado ser muy estudioso, él podía, y su familia tenía la posibilidad, podía escoger estudiar con un maestro de la ley, con el propósito de convertirse en un escriba o en un doctor de la ley en esta época. Y no solamente era importante que el chico, bueno, decidiera, sino que el maestro podía decir si lo aceptaba o no. Y antes de eso podía entrar en un entrenamiento que podía ser entre 30 días o un año, en donde prácticamente ese chico que entraba a ser como el sirviente de ese maestro, y iba a estar con él durante el amanecer hasta que llegaba la noche, ¿sí? Esa era la manera en donde se hacía. Entonces realmente terminar con un gran maestro pues no era cosa de todos, sino más bien de pocos, muy, muy, muy pocos. Habían otros que eran privilegiados y que de pronto eran muy pilosos, y un maestro los llamaba y los escogía, ¿sí? Y de pronto, si su familia no tenía, la manera en que ellos aprendían, por ejemplo, acerca de otras culturas, era viajar de ciudad en ciudad, era la manera. Entonces imaginen por cuánto salía
esa colegiatura, ¿no? Imagínese usted ahora pagarle a su hijo para que aprenda la geografía del país, entonces son viajes por todo Colombia. Y usted tiene que costear esa educación. Bueno, así aprendían ellos, ¿sí? Ellos viajaban y salían cultura tras cultura y su familia lo sostenía. Cuando el maestro lo elegía y la familia de pronto no tenía cómo sostenerlo, pues las donaciones que daban a las escuelas ayudaban a sostenerlo, o el lugar a donde ellos llegaran los podían hospedar, ¿sí? y recibir. De hecho, recordamos cuando el Señor envía a sus discípulos y le dice: no lleven absolutamente nada, que a donde sea que vayan, pues pueden recibir de lo que la gente les da. Y acá vemos cómo el Señor Jesús, vemos que pues Él se convierte en ese maestro. Mucha gente ni siquiera sabía quién era el Señor Jesús. Así como muchas personas a tu alrededor no van a saber quién eres tú realmente. Pero lo importante es que tú lo tengas claro, ¿cierto? Del Señor Jesús, unos decían: no, ese es un maestro, ¿cierto? No, es un profeta, no, ese es como Elías, no, ese es un mentiroso, es un falso profeta, ¿cierto? Todo el mundo podía tener opiniones diferentes. Asimismo, de ti, muchas personas pueden tener opiniones diferentes y te han podido poner diferentes etiquetas a lo largo de tu vida. Lo importante no es qué han dicho los demás de ti, sino quién sabes que eres tú. Que tú tengas claro quién eres, así como el Señor Jesús lo hizo. Entonces, si nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 18, 4 versículo 18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. ¿Y por qué les contaba toda esta historia? Porque los apóstoles, esos grandes héroes para nosotros, eran personas que para la sociedad no calificaban. Eran personas que no habían sido aceptadas y que nadie había visto ningún tipo de potencial en ellos. Ellos estaban bajo la suerte de la que muchos tenían, que era dedicarse y empezar a aprender las labores y las tareas que su padre les podía enseñar. Y realmente eran personas que para la sociedad no calificaban. De hecho, muchos de ellos eran personas, digamos que incultas para la sociedad. Varios de ellos eran así. Obviamente el Señor Jesús también tuvo personas estudiosas dentro de su ministerio, pero muchos de ellos también eran personas que no calificaban, ¿sí? Que para la sociedad podían ser una pérdida total. Tal vez como te has sentido tú en algún momento de tu vida, o en algunas áreas tú puedes sentir que de pronto no calificas, que no eres la persona indicada, y eso en los ojos de la sociedad. Pero en los ojos del Señor Jesús las cosas cambian, ¿cierto? Dile a la persona que está a tu lado: en los ojos del Señor Jesús las cosas cambian. Las cosas cambian. El Señor Jesús te ve con otros ojos. Tú puedes ver tu vida acabada, tú puedes sentir que no calificas, puedes sentir: no, pero este sueño ya como que me tocó dejarlo morir. Pero en los ojos del Señor las cosas cambian, ¿cierto? Y la vida de ellos fue transformada
completamente, ellos pudieron sentirse aceptados y amados, y vemos que el Señor Jesús no estuvo solamente dispuesto a enseñarles durante 3 años y medio y estar ahí con ellos de día y de noche, sino que también estuvo dispuesto a entregar su vida por ellos y por cada uno de nosotros, ¿sí? Por esos por los que de pronto nadie daba un peso, como decimos popularmente, ¿cierto? Pero el Señor estuvo dispuesto a darlo todo, a entregar su propia vida. No solamente estuvo dispuesto a enseñarles, sino a dar su vida por ellos. Dice Juan 15:13, dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos. ¿Recuerdan lo que les contaba? Que muchas veces era como esa relación entre el maestro y el discípulo. Y dice, yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y al igual que con ellos, el Señor también nos dice a nosotros, ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Ha sido el Señor el que ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay más para nosotros. Hay más para ti, hay más para tu vida. Dios desea que tengamos una vida plena y abundante. Y con eso no te estoy hablando de que te vas a volver multimillonario o cosas así, ¿sí? Pues porque, bueno, muchas veces se llevan las bendiciones a ese plano, porque pues finalmente terminan siendo cosas vanas, son cosas terrenales, sino que te sientas pleno y que te sientas satisfecho, que sientas que tu vida vale la pena, que vale la pena levantarse cada mañana a hacer lo que haces, que vale la pena seguir soñando y seguir pensando en que puedes avanzar y en que hay cosas que tienes por lograr y por alcanzar, que cada día que vivas tú sientas que eres una persona feliz, así como le pasaba a Pablo, ¿cierto? Que él decía, estoy contento sea cual sea la situación, ¿cierto? Viva en abundancia o viva en escasez. ¿Por qué? Porque se sentía pleno, y esa plenitud no la pueden dar unos billetes, no la puede dar un estudio, no la puede dar una relación de pareja o relaciones con amigos. Esa plenitud solamente la podemos tener en el Señor, y eso es lo que el Señor desea que cada uno de nosotros disfrutemos. Decía mi abuelita paterna, decía, no todos nacieron para ser doctores, pero si va a ser zapatero, que sea el mejor zapatero, ¿sí? En la vida se necesita personas de todo tipo. Yo recuerdo Gaby cuando era pequeño, a él le encantaba el carro de la basura, y cuando mi esposo sacaba el pedal tren en esa, que es esa maleta que ven ahí, y él la arrastraba, él creía que era de los señores que recogen la basura y le encantaba jugar a eso. Y entonces mi esposo llevaba el carro y él se iba atrás como veía a los señores que cogían las bolsas y hacía que las botaban, y él soñaba con ser un día la persona que recogiera la basura. Pues yo creo que como ustedes se podrán imaginar, pues que yo como madre, pues no es la profesión que deseo para mi hijo, ¿cierto? Sin embargo, es una tarea que es importante, porque si no hay quien recoja la basura, todos nos necesitamos como sociedad. La labor que desempeña cada uno es importante y es valiosa. Entonces, sea lo que sea que tú hagas, busca hacerlo con excelencia. Busca hacerlo, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.
Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él y no para los seres humanos. Hagamos cada día en nuestras vidas las cosas teniendo nuestra mirada fija en Él, en lo que Él sueña para nosotros. Amén. No sencillamente en las cosas que son terrenales. Para el mundo eres uno más del montón, pero para el Señor no. Para el Señor tú eres su hijo y el Señor tiene sueños contigo, por eso estás vivo. Si mañana te levantas es porque Dios todavía tiene planes para ti. Si te levantas pasado mañana es porque aún hay más para ti. Cada día el Señor tiene más para nosotros, hasta el día que ya tengamos que partir de esta tierra. Entonces, que el día que partamos podamos, las personas puedan recordar cosas lindas. Obviamente muchas veces pasa que no hay ningún muerto malo, ¿no? Todos los que se mueren son, no, pero qué belleza de persona, y se la pasaban peleando, ay, se murió el vecino, tan buena persona que era, que me echaba la basura en la puerta de mi casa, ¿cierto? Casi todo muerto es bueno, ¿no? Pero que realmente el día que partamos hayamos dejado un legado, por lo menos en las personas que están cercanas a nosotros, en nuestra familia, en las personas que nos rodean en el trabajo o nos pudieron rodear en el trabajo, que donde sea que estuvimos marcamos la diferencia, que en lo que tú hagas haya diferencia. Si tu trabajo es construir, ¿qué te diferencia a ti de los demás constructores? Si tu trabajo es pintar casas, ¿qué te diferencia a ti de los demás? O cualquiera puede hacer lo que tú haces. Cada cosa que hagamos debe tener una marca especial. Uno puede irse a tomar un tinto y que usen el mismo café, la misma receta, a dos lugares diferentes, ¿cierto? Y nunca va a ser igual. ¿Qué marca la diferencia? Las personas que estén ahí. Pues tú puedes marcar la diferencia. Recordemos que el Señor nos ha llamado la sal de este mundo, ¿cierto? Entonces, es importante que aprendamos a vivir en medio de toda circunstancia, viviendo con sabiduría, entendiendo que hay más para nosotros. Dice Efesios 4:1, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Dios? Y dice, el Señor dice entonces, lleven una vida digna de ese llamado.